Muchas personas con diabetes tipo 2 cometen un error fatal al cambiar su alimentación. Y esto es eliminar alimentos que no tienen que eliminar, alimentos que no te suben el nivel de azúcar. Y esto los lleva a que todo el tiempo comen lo mismo, alimentos que están seguros, que no les afecta, pero comienzan a desnutrirse porque no están comiendo de forma balanceada. Así que en este video te voy a hablar sobre 3 alimentos que no te suben el nivel de glucosa. Los puedes empezar a incorporar en tu alimentación por si tú también has cometido estos errores de eliminarlos de tu dieta. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante junto con todos los demás que tenemos en este canal. Y recuerda registrarte en nuestro taller gratuito de monitoreo de glucosa para que entiendas qué significan los números, tu azúcar en ayuno, 2 horas después de comer, al azar, porque hay tantas personas que se miden el azúcar todo el tiempo, pero no se detienen a reflexionar, a analizar qué significan esos números. Y lo triste es que a pesar de que se miden el azúcar 4 o 5 veces al día, eso no les ayuda a bajar tu nivel de azúcar. Escanea el código QR o también te dejo en la descripción de este video el enlace de registro. Es un taller totalmente gratuito para que tengas una perspectiva diferente acerca de ese monitoreo de glucosa y lo utilices a tu favor. Habiendo dicho esto, el error es cortar alimentos que efectivamente no te van a afectar. Y el número 1, o al menos aquí en México le llamamos chicharrón de cerdo. Es un alimento crujiente, así como lo ves en pantalla. Hay delgadito, hay con carnita, y este alimento prácticamente no tiene carbohidratos, es básicamente proteínas y grasas. Por supuesto que tampoco es para que te excedas, porque el exceso de comida va a hacer que no puedas revertir la diabetes, pero es un alimento que puedes incorporar de vez en cuando porque no te va a generar picos de glucosa. Pero déjame te comparto una historia. Mi abuelito, que en paz descanse, que de hecho él falleció por complicaciones de la diabetes, él, me acuerdo muy bien, cuando yo estaba más chico, hacía carnitas, pero también hacía chicharrón. El punto es que él tenía un ingrediente secreto en su receta, y ese ingrediente secreto era una Coca-Cola. Le ponía 2 a 4 litros al cazo donde estaba hirviendo las carnitas, porque él decía que le daban un color un poquito más cafecito y le daban un toque diferente en su sabor. Yo en aquel entonces era niño, no sabía absolutamente nada de alimentación, pero ahora que estoy grande lo entiendo. Ese tipo de carnitas tenían ingredientes que sí iban a generar un pico de glucosa, pero es porque durante el proceso se le había agregado algo, porque el chicharrón en sí no debería causarte un pico de glucosa. De hecho, hay muchas personas que hacen dieta keto o una dieta cetogénica y eso es lo que consumen de forma regular. El chicharrón no te va a generar pico de glucosa, a no ser que durante el proceso, como mi abuelito lo hacía, le agreguen algún ingrediente adicional. Así que es bien importante que preguntes cómo lo están elaborando, si no le están agregando algo de esto, aunque honestamente yo dudo que te lo digan. Y si lo compras en empaques, revisa bien las etiquetas y los ingredientes. Este alimento chicharrón en sus diferentes versiones tampoco es para abusar de su consumo. No porque no me va a subir el azúcar, lo puedo comer todos los días a granel, no, porque recuerda que revertir la diabetes requiere 3 partes: bajar carbohidratos, ayuno intermitente y restricción calórica. Y este chicharrón contiene muchas calorías porque prácticamente es grasa y proteína, pero sí lo puedes comer, no debe generar pico de glucosa. El segundo alimento que a veces se eliminan por temor de que te vaya a subir el nivel de azúcar son los quesos. Prácticamente tú puedes comer cualquier tipo de queso. Lo que tienes que verificar nuevamente son los ingredientes y cómo lo están elaborando, porque hay quesos que tienen azúcares, saborizantes naturales, maltodextrina, dextrosa, etc. Y también vas a encontrar en las etiquetas que algunos quesos tienen productos químicos como conservadores, como este que ves en pantalla, dimetilsilicona. Si tú te estás preguntando ¿qué es eso? Exacto, es un ingrediente que no te conviene. Algunos dicen que es más aconsejable los quesos frescos, como el queso panela, el queso cottage, pero realmente si tú tienes diabetes y tienes problemas de azúcar, puedes comer cualquier tipo de queso. De nuevo, lo más importante es que revise los ingredientes y que no te excedas en las cantidades. Una buena porción sería del tamaño de una tarjeta de crédito con un dedo de grosor cada tercer día aproximadamente. Te repito lo mismo, si buscas revertir la diabetes, tienes que cuidar las calorías, que es el tercer eslabón, la restricción calórica, porque los quesos, muy similar al chicharrón, tienen muchas grasas. Y el tercer alimento que muchas personas tienen como cierta preocupación o temor viene siendo el huevo, por aquello del colesterol. Y el error es que consumen huevo, pero únicamente las claras. Te voy a decir por qué es un error, porque la parte más nutritiva del huevo es la yema, es su amarillito. Allí hay vitaminas,
antioxidantes, omega 3, y en la clara no tienes nada de eso. La clara, que viene siendo la parte blanca del huevo, es únicamente proteína, albúmina, lo cual no es malo, es la mejor proteína que uno puede consumir. Pero si únicamente consumes claras, estás comprometiendo tu micronutrición, que es algo que también necesitas para revertir la diabetes. Te lo pongo de esta forma: un huevo entero con todo y yema te nutre más que 6 claras. Ahora, consumir muchas claras te va a llevar a un problema, que es el exceso de proteína, más trabajo a los riñones, más resistencia a la insulina, porque la proteína, aunque no suba tu azúcar, sí sube tu insulina y va a ser más difícil que logres revertir la diabetes. Esto de que el huevo sube tu colesterol realmente es un mito muy antiguo, porque antes se pensaba que el colesterol era el culpable y las grasas de todos los males, pero hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que hay grasas buenas, como lo que contiene el huevo, omega 3, HDL. Así que en conclusión, chicharrón, quesos, huevo no tienen por qué afectar tus niveles de glucosa siempre y cuando los comas en cantidad y frecuencia saludables. Y si alguno de estos tres, el chicharrón, el queso y el huevo, te genera pico de glucosa, en el entendido de que tu páncreas funciona bien, algún ingrediente oculto tienen, porque no debería generar pico de glucosa. Así que aquí lo tienes: alimentos que no suben tu nivel de glucosa para que no los elimines por completo de tu dieta. Recuerda esto: no hay alimentos prohibidos y no hay alimentos permitidos. La clave está en la cantidad y la frecuencia.